Hola para todos muchachos, ¿cómo están? Mi nombre es Santiago Cleve, los saludo a todos de una manera muy respetuosa. El día de hoy vamos a ver algo llamado tablas de verdad. Yo creo que muchos han escuchado eso, ¿cierto? Vamos a mirar los métodos para probar la validez de argumentos. ¿Sí? Algunos de ustedes aprendieron ese tipo de cosas en el colegio, ¿cierto? Pero el día de hoy yo sé que quizá en el colegio no aprendíamos tantas cosas por los profesores, pero porque hay algunos profesores que tienen cierto carácter de enseñar. Pero pues vamos a tratar de aprender el día de hoy. Bueno, listo. Manos a la obra. Entonces, como primer punto, vamos a decir que qué es una proposición. ¿Listo? Porque eso es lo que vamos a ver hoy en día. Proposiciones. Listo, entonces, ¿qué es una proposición? Dice, se denomina proposición a toda aquella expresión o enunciado que se afirma o se niega, pero, ojo, pero, puede afirmarse, puede negarse, pero no ambas al mismo tiempo. Ejemplo, usted no puede decir, ah, no, yo sí me comí el helado, pero luego no me lo comí. O sea, eso es algo ilógico. O sea, tiene que ser algo que es verdadero o es falso. Bueno, ¿estamos? Ahora, vamos a ver, las proposiciones se simbolizan por letras minúsculas, no mayúsculas, minúsculas. Y todo va conforme al orden del abecedario. Ejemplo, en este caso vamos a hablar de ahora en adelante y siempre va a ser así, nunca se le olvide. Como en este caso como lo tenemos, PQR. Bueno, entonces estas son proposiciones. Ahora, las proposiciones puede tener, cada una de ellas puede darle usted un significado. En este caso, aquí tenemos el significado de los estudiantes de la UNAD, entrega sus actividades a través de bla bla bla, la Q también, bla bla bla, y la R también, tenemos otro significado ahí, los estudiantes hacen. Esos son significados como para darle lógica, ¿sí? Esto es algo que tiene que ver con lógica matemática. Bueno, pero buscando los métodos para probar la validez de argumentos, ¿sí? Ahora, prosigamos. En este momento tenemos algo llamado expresión simbólica. ¿Qué es una expresión simbólica? ¿Por qué ese poco de números, de letras y símbolos? Bueno, si vemos cada una de ellas significa algo. En este caso la P, pues ya dijimos, es esta P que está acá, que significa, esto es una proposición. La Q, que es lo mismo. La R también, que es lo mismo. Solamente vamos a reemplazar. Entonces, estas cosas de aquí, todos estos paréntesis que vemos aquí, estos se van a llamar premisas. Bueno, no nos vayamos a olvidar de eso, que es muy importante. Premisas. Entonces, premisas. Ahora, ¿por qué este signo así como una S? ¿Por qué estas dos flechas? Porque, bueno, cada una de ellas es un símbolo que tiene un nombre y un significado, ¿sí? En este caso, esta que tiene una S acá toda rarita, esa es una negación, significa no. Esta que tiene dos flechas señalando a ambos lados, sí, eso se llama una biocondicional. ¿Cómo se llama? Biocondicional. Entonces, ella significa sí y solo sí, o significa algo de otras maneras, solamente que en este caso vamos a representarla como sí y solo sí. En este caso aquí tenemos una flecha nomás, que esa es un condicional, no un biocondicional, sino que un condicional. Esa solamente se va a significar sí y se va a significar también un entonces. Bueno, ya más adelante estaremos explicándole cómo es. Bueno, aquí tenemos nuevamente la negación y la disyunción. Tenemos aquí una disyunción como una B, ¿sí? La disyunción. Entonces, ¿qué significa la disyunción? Una O. Ejemplo, vamos a decir cuchara o tenedor. Ahí incluimos la disyunción, ¿sí? Ahora, ya estamos. Ahora, ya tenemos en cuenta que es una proposición, ¿cierto? Algo que se puede negar y que se puede afirmar. Solamente esas dos, no puede ser las dos al mismo tiempo. Bueno, ahora, teniendo en cuenta las proposiciones que tenemos, reemplazaremos las variables. Entonces, ya como estábamos diciendo, cada una de estas letras que tenemos aquí tendremos que reemplazarlas según el símbolo que tenga cada una. Eso sí, hay que mirar bien qué símbolo tiene. Bueno, entonces, decíamos anteriormente que la letra número Q significaba que los estudiantes de la UNAD entregan sus actividades a través de la plataforma. Si miramos que aquí tenemos un no, esta es entonces una negación, que la vemos aquí. Entonces, esto lo vamos a acomodar de manera que pues obviamente nos salga el texto, ¿cierto? No vamos a decir que los no estudiantes o los estudiantes de no la UNAD, o sea, eso va a quedar algo lógico. Entonces vamos a hacerlo acomodar bien. Bueno, entonces,
Los estudiantes de la UNAD no entregan sus actividades a través de la plataforma. Ahora, aquí miramos una biocondicional que dijimos que era una ¿qué? Sí, solo sí, ¿cierto? Entonces vamos a acomodar esto aquí. Sí, solo sí, algunos... Bueno, esta es la biocondicional. Ahora vamos a hacer la Q. Que la Q significa algunos estudiantes de la UNAD estudian administración financiera. Eso significa. Pero como tenemos la biocondicional, entonces diríamos que sí, solo sí los estudiantes de la UNAD estudian administración financiera. O sea, solamente es reemplazar cada una de estas. Ahora pasamos con la condicional. Entonces, vean, aquí la tenemos señalada. Que nos dice que es entonces. Ahora, seguimos nuevamente con Q, pero vamos a negar Q. Que dice, algunos estudiantes de la UNAD no estudian administración financiera. Ahora pasamos a la disyunción para abrirle las puertas a la R, a la proposición R, ¿sí? Entonces, dice que financiera o, que aquí damos entrada, los estudiantes hacen uso del correo personal para entregar las actividades. Bueno, ahora ya hemos reemplazado no es cada una de nuestras premisas. Bueno, no se nos vaya a olvidar el nombre de cada una de estas premisas, ¿sí? Ahora, para poder crear nuestra tabla de verdad hay que tener en cuenta, ojo, ¿qué es una tabla de verdad? Hay que tener muy claro en eso, ¿qué es una tabla de verdad? Las tablas de verdad, como dice su nombre, son para representar si son verdades o si es verdadera, perdón, o si es falsa cada una de las proposiciones que tenemos escritas. Eso es como cuando usted... ¿Qué diría yo? Como cuando usted tiene los números 1, 2, 3, 4, 5. A esos 5 números usted le puede sacar más de 1.000.000 de veces. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5 puede ser un 5, 1, 2, 3 o un 4. O sea, así sucesivamente. Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Solamente eso. Entonces, vamos a ver en este momento cómo hacemos para saber cuántas filas nuestra tabla debe tener. ¿Sí? Cuántas filas, cuántos casos debe tener cada una, es para que me entiendan, ¿sí? Entonces, recordemos que las filas van de manera horizontal. Ahora, nos dice que n es igual al número de proposiciones simples. En este caso tenemos 3 proposiciones que son P, Q y R, ¿cierto? Tenemos esas 3 proposiciones. Entonces, la fórmula que vamos a utilizar en este momento es 2 a la n. Es decir, vamos a multiplicar n veces 2. Listo. Entonces aquí en este caso tenemos 3 veces. Entonces 2 por 2, 4 y 2 por 4, 8. Entonces tendremos 8 filas solamente. Bueno, 8 filitas nomás. Ahora, necesitamos saber cuántas columnas debe tener nuestra fila. Nuestra tabla, perdón. Entonces, aquí tendremos algo. ¿De dónde salió esto? Bueno, si miramos cada una de nuestras premisas, aquí miramos que P... principalmente P debe ser positiva y a la vez negativa. En este caso, como la tenemos negativa, debemos tener dos, una positiva y una negativa. ¿Por qué? Esa es la ley que nos manda, ¿sí? Pero si usted no quiere poner la positiva, o sea, lo importante aquí es que usted ponga las que tiene, sino que ponemos la positiva para usted guiarse, para saber de dónde sacó la P negativa, ¿sí me hago entender? Entonces es muy importante ponerlo. Bueno, ahora entonces sigamos. Tenemos 1, 2, 3, 4 y 5, hasta ahorita van 5 columnas. Bueno, ahora con las prismas que son 2 sería 5, 6, 7. Y con la relación entre prismas, que es el último cuadro, que ese es el más importante, el que nos va a botar el valor, será el cuadro número 8, ¿sí? Entonces, ahora, ¿cómo hacemos para distribuir cada uno de estos datos? Para saber, bueno, cuántos verdaderos tiene la P y la Q y la R, que son como que los más primordiales. Entonces, en este caso dice que vamos a hacer algo para que podamos entender. En el primer caso, como P va a ir de primero, como dijimos hace rato, que va a ir en orden alfabético, entonces esta va a ser P, esta va a ser Q y esta última va a ser R. Entonces, si miramos que la P en la primera columna dice que va a tener 4 verdaderos y 4 falsos. Ahora, miramos que Q tiene 2 verdaderos, 2 falsos, 2 verdaderos y 2 falsos. Y la última, o sea, si miramos que todo va como descendiendo. De 4 dividimos 4 y pasamos a 2, y de 2 pasamos a 1, ¿sí? Entonces, mejor dicho, dirijámonos a la tabla para que entendamos. Bueno, vámonos para la tabla. ¿Listos? Entonces allá mismo entenderemos todo este caso.
Bueno muchachos, en este momento tenemos la tabla y ya vamos a pasar a escribir cada una de ellas. Entonces aquí yo en este momento tengo mi tabla resuelta y ya vamos a decir cómo la hicimos. Bueno, en este momento ya vamos a entrar a la parte en que vamos a realizar todo, porque en esto tiene que ver cuando vamos a realizar una tabla manual, porque hay una aplicación que es de la UNAD, de la Universidad de la UNAD, que ahí es donde uno puede realizar este tipo de tablas, que tenemos un link y ahí escribimos una serie de códigos que ahorita más adelante lo estaremos viendo. Bueno, entonces, prosigamos. ¿Cómo hacemos para realizar una tabla de esto? Esto se mira un poco complejo y pues sí, la verdad, a veces es un poco complejo cuando uno no lo entiende, pero ya ahí iremos aprendiendo esto empíricamente, como podemos decirlo, ¿no? Como siempre aprendemos, pero es la mejor opción. Bueno, aquí tenemos nuestra tabla, ¿sí? Entonces a esta tabla vamos a quitarle todos estos valores. Eso sí, hay que tener en cuenta cada una de ellas, ¿sí? Entonces decíamos antes que P, ¿cierto? Que P tenía 4 verdaderos y 4 falsos. Entonces vamos a acomodarla aquí. Entonces 4 verdaderos, 2, 3, 4 y 4 falsos. ¿Listo? Ahora vamos disminuyendo. Decíamos que Q tenía 2 verdaderos, 2 falsos, 2 verdaderos y 2 falsos. Acomodamos. Vamos a iniciar siempre con el valor verdadero, ¿sí? Por ahora, siempre vamos a iniciar con el valor verdadero. 1, 2, 3, perdón. 2 verdaderos, 2 falsos, 2 verdaderos y 2 falsos. Ahora, seguimos disminuyendo. Entonces, la R va a tener solamente un verdadero, un falso, un verdadero y un falso. Siempre va a ser así. Ya cuando son hartas proposiciones, ahí sí ya tendríamos que, ya la tabla yo creo, ahí la tabla tendría que ser ya, pues, obviamente ya no tendría que ser, mejor dicho, en la P es la mitad. Si son 8, pues mitad verdaderas, 4 y mitad falsas, que son 4 también. Pero si yo estoy tiene una tabla de 16, entonces sería 8 verdaderas y 8 falsas, y así sucesivamente iría disminuyendo cada una, ¿sí? Entonces prosigamos en la R. Verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. ¿Sí? ¿Sí vamos entendiendo? Listo. Ahora, ¿qué hacemos en estas dos? Pues si la negación es lo contrario, pues vamos a acomodar lo contrario. Entonces, decimos que acá, si en la P positiva, digamos así, en la P positiva son 4 verdaderos, pues obviamente aquí va a ser lo contrario, entonces serían falsas. Entonces diríamos falso, 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 falso. Y si lo contrario de verdadero, ¿cuál es? De falso, entonces sería verdadero. ¿Sí me hago entender? Entonces, si acá tenemos falso, entonces aquí va a ser verdadero. Bueno. Ahora, lo contrario de Q es lo mismo que hicimos en la proposición P, ¿sí? Entonces, si tenemos, aquí tenemos que es verdadero, entonces aquí nos tendría que convertirse en falso. Abajo lo mismo, falso. Y si es falso, entonces verdadero. Y así sucesivamente vamos a ir repitiendo con cada uno de estos ejercicios. ¿Listo? Ahora, aquí sí ya vamos a empezar a jugar. Vamos a empezar a jugar con cada una de las que ya hemos fabricado. ¿De dónde sacamos esto? Esto lo encontramos. Si quieren pueden devolver el video un poquito más atrás y ya miraremos cómo sacamos cada una de esas, ¿sí? Entonces vamos a empezar a jugar de ahora en adelante aquí. Ahora, nos dice que primero hay que identificar el símbolo que está acá en el centro, la bicondicional. Solamente hay que identificar este símbolo que en algunos casos podemos averiguar cómo son las proposiciones, si son verdaderas o son falsas en la bicondicional. Pero en este caso vamos a ¿qué? Vamos a decir como nos dice según San Google que que nos dice que la bicondicional en dónde son verdaderas y en dónde son falsas, ¿sí? Entonces en este caso pues la bicondicional significa que son verdaderas cuando ambas tienen el mismo valor de verdad. ¿Qué significa esto? Es decir, si juntas son verdaderas, entonces va a ser verdadero. Si juntas son falsas, entonces nuestra proposición es verdadera. Pero si es falso verdadero o verdadero y falso, esto ya va a ser falso. Entonces así va a ser nuestra bicondicional. Ahora, ¿cómo hacemos para jugar nosotros? Vamos a mirar. En este caso a mí me gusta señalar, pues es muy importante. Vamos a señalar en este caso no P, las proposiciones de no P. Vamos a señalarlas con un color amarillo, pintémoslo. Y Q que no está negada. Bueno, entonces hay que mirar estas.
Decimos que, entonces, decía que la biocondicional es verdadera solamente cuando tiene sus valores de verdad iguales. ¿Sí me hago entender? O sea, por ejemplo, un ejemplo. En este caso es falso porque tendríamos que tener falso, falso para que sea nuestra proposición verdadera. O verdadero, verdadero. Entonces en este caso es falso. ¿Por qué? Porque ambos son diferentes. No tienen el mismo valor de verdad. Este también es falso. Este sí es verdadero porque tienen el mismo valor de verdad. O sea, ambas son falsas. Esta también es verdadera, verdadera. Esta también. Y las últimas son falsas. ¿Sí vamos entendiendo? Entonces, eso quiere decir, siempre la biocondicional va a ser así. Bueno, hay que grabarnos en nuestra mente que la respuesta de solamente van a ser verdaderas cuando tienen el mismo valor de verdad. Listo, tenerlo en cuenta. Ahora, vámonos a la disyunción. ¿Sí? Ahora, vamos a mirar que la disyunción nos dice que son verdaderas cuando ambas son verdaderas o cuando es una verdadera y una falsa. Pero es falsa cuando ambas tienen el valor de falso falso, ¿sí? Entonces de eso se trata la disyunción. Son verdaderas cuando tienen un valor diferente, verdadero o falso, o cuando es verdadero verdadero. Pero eso sí, cuando es falso con otra falsa, entonces ahí sí ya sería nuestra proposición falsa. Entonces, prosigamos. Entonces, vamos a mirar aquí. En este momento vamos a señalar a cada una de estas para no enredarnos. Bueno, en este caso ya señalé para hacer la disyunción. Entonces, decimos que, ¿cómo decíamos entonces nosotros? Que cuando los verdaderos son desiguales o cuando son verdaderos y verdaderos son verdaderos. Pero cuando es falso, falso, entonces nuestra proposición es falsa. Entonces aquí decimos que es verdadera, ¿sí? Aquí decimos que es falsa. ¿Por qué? Porque ambos tienen la misma verdad, pero falsa. Aquí es verdadera porque no tiene las verdaderas, pues tienen sus respuestas verdaderas y pues eso es lo que nos dicen en la disyunción. Aquí también es verdadera, también aquí es falsa, como lo decíamos, verdadera y verdadera. ¿Sí? Ahora vamos al punto final. Vamos al punto final y aquí nos están pidiendo que solamente es una condicional. Hay que tener en cuenta la condicional que tenemos aquí. Eso es lo único que vamos a mirar, los valores, los símbolos. Entonces vamos a resolver entre cada una de estas premisas. Vamos a resolver esta condicional. Ahora vamos a mirar qué nos dice la condicional. Entonces nos dice nuestra condicional que es verdadera cuando el antecedente y el consecuente. ¿Cuál es el antecedente y el consecuente? El consecuente, perdón. Entonces, en este caso, si tenemos aquí, si tenemos P pongámosle con una disyunción, con Q, entonces el antecedente en este caso sería P, ¿sí? El antecedente. Y el consecuente sería Q. ¿Por qué? Porque está recibiendo todo lo que le está mandando con la disyunción, ¿sí? Entonces, en este caso tenemos que nuestro antecedente sería nuestra premisa negada P con bicondicional Q, y nuestro consecuente sería negada Q con la disyunción de R, ¿sí? Que ya sabemos que son los significados. Ahora, entonces, sigamos. Entonces nos dice que es verdadera cuando el antecedente y el consecuente son verdaderos, o cuando el antecedente es falso y el consecuente es verdadero, ¿sí? Entonces, así sucesivamente. O falso es cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, ¿sí? Entonces, sigamos. En este momento nos dice que cuando ambas opciones pues son verdaderas, cuando ambos valores de verdad son verdaderos, pues es verdadero. Pero cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, entonces ahí es falsa. En esta parte, en la condicional, hay que repasarla mucho porque tiene mucha cosa. Entonces, en este caso es verdadera. ¿Por qué? Porque nuestro antecedente debe de ser verdadero y nuestro consecuente debe ser falso. Entonces, en este caso está al revés. Entonces, es verdadera. Pasamos a la siguiente. Esta también es verdadera. Solamente es falsa cuando nuestro antecedente es verdadero y nuestro consecuente es falso. Aquí también es verdadera. De resto todas son verdaderas. También es verdadera. También es verdadera. Aquí sí es la excepción.
¿Por qué? Porque vemos que es verdadero y falso. ¿Sí? Entonces, esta es la única que es falsa. El resto todas serían verdaderas. Y bueno, muchachos, así se realiza una tabla de verdades manualmente. Bueno, ahora, ya como realizamos nuestra tabla manualmente, que es esta misma que tenemos aquí, que esta es la única que es negada, esta tablita que tenemos acá es como, o sea, como para nosotros guiarnos de qué se trata bueno, eso es una conjunción, que esta no la vimos porque pues el día de hoy no íbamos a ver esta, solamente íbamos a mirar estas premisas, no más. Entonces en este caso no teníamos conjunción, sino que disyunción. Entonces, que decía que para la disyunción es, como le decíamos, que es falsa, solamente cuando ambas tienen el mismo valor de verdad. Bueno, pero por ahora no vamos a mirar nada de eso. Entonces para eso es la tabla. Listo. Ahora, nos dice que debemos crear una tabla con los... ¿Con los qué? Con la manera de digitarlo. Entonces, en internet vamos a encontrar una página llamada JTabla, que como la tenemos que es un simulador de tablas. Entonces ahí escribiremos nuestras premisas. Entonces en este caso yo escribí las que tenía y le vamos a dar generar tabla. Y al hundirle allí nos va a botar esta tabla. ¿Sí? Entonces esta tabla debe salirnos igualita a la que nosotros hicimos. Si no nos sale igual es porque nos quedó mal. ¿Por qué? Porque esto es como, o sea, el computador onlinemente ya hace todo esto. Entonces aquí está bien. Y si a ti te queda mal en esta es porque obviamente te quedó mal, carnal. Entonces debemos arreglarlo. Bueno, entonces así se genera una tabla manualmente. Entonces yo creo, muchachos. Y por último necesitamos saber algo. Ya se me estaba pasando por alto. Aquí nos decía que necesitamos saber si esta tabla es una tautología o si es una contingencia o si es una ¿qué? Contradicción. Entonces, ¿qué es una tautología? Entonces, la tautología es cuando, vamos a hablarlo concretamente, la tautología en las tablas de verdad, por ejemplo en este caso, esta no sería una tautología porque la tautología todas tienen que salir verdaderas, todas las respuestas. En este último cuadro, en donde aparecen ambas premisas relacionándose, entonces ahí tendría que darnos todas verdaderas. Entonces en este caso no es una tautología. Bueno, entonces vamos a mirar qué es una contingencia. Entonces concretamente la contingencia en este caso es cuando en nuestra tabla los valores pueden darse verdaderos o pueden darse falsos. Entonces esta sí sería una contingencia. Esta tabla sería una contingencia. ¿Por qué? Porque tiene verdaderos y tiene respuestas falsas. ¿Sí? Ahora, por último, como para saber qué significa la última, que es una contradicción. Entonces, la contradicción es toda expresión lógica, pues concretamente, como lo digo, que nuestra tabla sería que todas las respuestas darían falsas. Todas, absolutamente todas. ¿Sí? Entonces ya sabemos qué es la tautología, la contingencia y la contradicción. Entonces la contradicción pues dice el nombre, lo contrario. ¿Sí? Bueno, muchachos, entonces esto es todo por hoy. Espero que hayan entendido algo sobre los métodos para probar la validez de argumentos. Entonces espero que les haya gustado el video y por favor si necesitan algo escriban. Listo, muchas gracias. Dios los bendiga.